vez has sentido que cada día es un peso más grande? Como si estuvieras caminando por un túnel sin salida. La ansiedad te agobia, la depresión te consume, pero nadie lo sabe. Nadie te dice que estás a punto de caer. ¿Estás listo para enfrentarlo? Vivimos buscando respuestas, huyendo de la incomodidad, buscando consuelo en los momentos fáciles, en las soluciones rápidas. Pero la verdad, como Nietzsche nos enseñó, es que la vida no tiene un propósito inherente. No hay un camino claro, no hay una respuesta que nos rescate. Solo hay lo que decidimos hacer con este sufrimiento, esta carga existencial que es parte de lo que somos. Nietzsche decía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero ¿qué pasa cuando no encontramos ese porqué? Cuando la vida parece vacía, sin sentido, una lucha constante por salir del abismo. Nos sentimos perdidos, pero el verdadero desafío no es encontrar un propósito, sino crear uno. Aceptar que el sufrimiento, el vacío, son parte de nuestra condición humana. Son las semillas que, cuando se cultivan con coraje, pueden dar paso a la verdadera fuerza. La voluntad de poder no se trata de escapar de la oscuridad, sino de abrazarla, de encontrar en ella el impulso para forjar algo más grande. El dolor no es nuestro enemigo, es el fuego que moldea nuestra existencia. Cada cicatriz, cada caída, no hace más que acercarnos a la versión más fuerte de nosotros mismos. Porque al final, la verdadera lucha no es contra el vacío, sino contra la pasividad, contra la conformidad que nos hace ignorar nuestra propia capacidad de transformación. La vida no tiene sentido, y eso está bien, porque el sentido no se nos da, lo creamos. La depresión, la ansiedad, todo ese sufrimiento, no es un castigo, sino un desafío. Un desafío que solo los valientes pueden enfrentar, no porque no sientan miedo, sino porque están dispuestos a seguir adelante a pesar de él. La fuerza no está en evitar el dolor, sino en usarlo para esculpir nuestra voluntad de poder. El primer paso hacia la sanación es aceptar que el vacío no es tu enemigo. El vacío es la oportunidad de crear algo más grande, algo más real. Así que, ¿estás listo para dejar de huir? La vida no te va a salvar, pero tú puedes salvarte a ti mismo si te atreves a enfrentar la verdad, que solo en el caos, en la oscuridad se encuentra la verdadera libertad. La vida, como Nietzsche lo entendía, es un campo de batalla, una lucha constante entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. A veces, esa lucha parece interminable, como si cada paso nos llevara más lejos del propósito, del sentido, de la paz. Pero es precisamente en ese caos donde reside nuestra fuerza más grande. El sufrimiento no es solo un mal que debemos evitar, es un recordatorio de que estamos vivos. Es un desafío que nos invita a cuestionarlo todo, a replantearnos nuestra existencia y a ser verdaderos con nosotros mismos. ¿Por qué estoy aquí? Es una de las preguntas más poderosas que podemos hacernos. La mayoría de las personas se conforma con vivir sin cuestionarse esa pregunta, eligiendo el camino más fácil, el que los mantiene ocupados, sin tiempo para pensar en lo que realmente importa. Pero los valientes, aquellos que no temen al vacío, son los que se atreven a mirar esa pregunta a los ojos y enfrentarse a lo que sale de ella, la libertad. La libertad de vivir sin el miedo de enfrentarse al sufrimiento, la libertad de abrazar lo que somos, no lo que los demás esperan que seamos. Cada vez que nos enfrentamos a un desafío, cada vez que la ansiedad nos consume o que la depresión nos hace sentir que no podemos seguir, debemos recordar una cosa: el sufrimiento es el terreno en el que crece la libertad. Cada momento de dolor es un paso hacia la comprensión de nuestra propia humanidad, hacia la aceptación de lo que somos en su totalidad. Y es en ese proceso donde descubrimos nuestra verdadera fuerza. No es fácil, ni rápido. No se trata de ser feliz todo el tiempo, sino de ser genuino, auténtico, real. ¿Qué hacemos con el dolor? El dolor es inevitable. Es tan parte de nosotros como nuestra respiración. No podemos huir de él, ni dejar que lo consuma todo. Nietzsche hablaba de la necesidad de hacer que todo lo que sufrimos sea parte de nuestra historia. El sufrimiento nos moldea, y si lo enfrentamos con la voluntad de poder, podemos tomar lo más oscuro de nosotros mismos y transformarlo en luz. No se trata de ser invencibles, sino de ser resilientes. Se trata de entender que no somos nuestras cicatrices, sino la forma en que decidimos vivir con ellas. El sufrimiento no es un enemigo, es un maestro. Un maestro brutal y a veces cruel, pero un maestro que, si aprendemos a escucharlo, nos enseña a ser más fuertes, más sabios y más conscientes de quiénes somos. No necesitamos huir del dolor, necesitamos aprender a transformarlo. Y eso solo ocurre cuando decidimos enfrentarlo cara y cara, sin miedo, sin excusas. El camino de la autoaceptación, aceptar lo que somos,
Aceptar nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestros errores, es el primer paso hacia la verdadera libertad. La sociedad nos ha enseñado a huir de nuestras imperfecciones, a escondernos detrás de máscaras de perfección. Pero la verdad es que somos más fuertes cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad. En la aceptación del sufrimiento, en la aceptación de lo que no podemos cambiar, encontramos una paz que no se puede obtener de ninguna otra manera. Es difícil, claro. Nadie dijo que este camino sería fácil. Pero no se trata de la facilidad. Se trata de la autenticidad. Se trata de ser fieles a quienes realmente somos, sin importar lo que digan los demás. Porque la verdad es que nadie tiene el poder de definir quién eres, excepto tú mismo. Cada vez que sientas que te estás desmoronando, recuerda esto. La vida no se trata de evitar la caída, sino de levantarse cada vez que lo hacemos. Y la verdadera victoria está en esa resistencia, en esa capacidad de levantarse, de seguir caminando. ¿Quién eres realmente? Nietzsche hablaba del concepto del Übermensch, el superhombre, no como un ser invencible o perfecto, sino como una persona que ha aceptado sus limitaciones y, sin embargo, ha decidido trascenderlas. El Übermensch es aquel que, enfrentando el sufrimiento y el dolor, lo usa como un trampolín para alcanzar un nivel superior de conciencia y existencia. No es alguien que huye de la vida, sino alguien que la abraza en su totalidad, con todas sus sombras y luces. Este es el reto al que todos nos enfrentamos. Dejar de ser víctimas de las circunstancias, dejar de culpar al mundo o a los demás y tomar la responsabilidad de nuestra vida. Nosotros somos los creadores de nuestro destino. Y aunque el sufrimiento es parte de nuestra existencia, podemos elegir lo que hacemos con él. Podemos usarlo para construir algo más grande, algo más fuerte, algo más verdadero. La soledad no es un castigo. Es un espacio sagrado en el que nos enfrentamos a nosotros mismos, sin distracciones, sin falsas construcciones sociales. Nietzsche creía que la verdadera libertad solo podía encontrarse en la soledad. No la soledad física, sino la emocional, la capacidad de estar en paz con nuestra propia compañía. Cuando dejamos de huir de nuestra propia mente, cuando dejamos de llenar el vacío con distracciones externas, encontramos algo más profundo. La verdadera libertad se encuentra en ser uno mismo, sin máscaras, sin miedos. Porque cuando te enfrentas a la soledad, te enfrentas a tu ser más profundo, a tu esencia. Y es ahí donde surge la verdadera fuerza. El mundo está lleno de voces que nos dicen quién deberíamos ser. Nos dicen qué hacer, qué sentir, qué pensar. Nos imponen roles, expectativas, normas que no son nuestras. Pero como Nietzsche nos enseñó, la verdadera libertad solo llega cuando dejamos de vivir para los demás y comenzamos a vivir para nosotros mismos. El coraje de ser uno mismo en un mundo que constantemente te dice que cambies es lo que realmente nos transforma. No se trata de seguir el camino de otros, sino de crear el nuestro propio. El verdadero desafío es vivir auténticamente, sin miedo al juicio, sin miedo a la desaprobación. La voluntad de poder no es solo la fuerza física, es la fuerza interior. Es la capacidad de crear tu propio destino, de decidir quién quieres ser, de resistir las fuerzas externas que intentan dictar tu vida. No es fácil, no será inmediato, pero el poder de tomar decisiones, de actuar conforme a lo que realmente somos, es lo que nos da la verdadera libertad. Nietzsche decía que la vida no tiene sentido, pero nosotros podemos darle uno. Al elegir qué camino tomar, al decidir quién queremos ser, estamos forjando nuestro destino. La vida no es lo que pasa, sino lo que hacemos con lo que pasa. Y si aprendemos a vivir con la voluntad de poder, podemos transformar cada obstáculo en una oportunidad para crecer. El sufrimiento no es el fin, sino el medio. Nietzsche nos mostró que más allá de las sombras y del dolor, hay una oportunidad para trascender. Cuando abrazamos lo que somos, lo que sentimos y enfrentamos nuestros miedos, no solo sobrevivimos, sino que nos transformamos. El verdadero ser humano no es el que huye del sufrimiento, sino el que lo usa para evolucionar, para avanzar, para renacer. El viaje no tiene un destino final, pero cada paso que damos nos acerca más a la mejor versión de nosotros mismos. Y cuando lleguemos allí, no será porque evitamos el sufrimiento, sino porque decidimos usarlo como trampolín hacia la libertad. Este es tu camino, y solo tú tienes el poder de decidir cómo recorrerlo. El sufrimiento no es tu enemigo, el vacío no es tu enemigo. La verdadera lucha está en tu interior, en la capacidad de ser quien eres, sin miedo, sin limitaciones. Así que, ¿estás listo para seguir este camino, para abrazar la oscuridad y convertirla en luz? Porque en la lucha, en el dolor, en la incertidumbre, está el poder de ser verdaderamente libre. Resiliencia no es simplemente resistir lo que la vida nos lanza,
Es la capacidad de salir de esos momentos más fuertes, más sabios, más completos. El dolor, las pérdidas, las decepciones no son señales de que hemos fallado. Son señales de que hemos tenido el valor de enfrentarlo todo, de caminar a través de la oscuridad y salir hacia la luz. Si aprendes a ser resiliente, puedes usar cualquier adversidad como un trampolín para elevarte, para renovarte. Aquí hay algo importante que todos debemos recordar. La adversidad no te define, pero la forma en que decides reaccionar sí lo hace. Y la resiliencia no es algo que se te da, es algo que construyes, como un músculo que se fortalece a medida que lo usas. En un mundo lleno de ruido, tomarte el tiempo para reflexionar sobre tu vida es un acto de libertad. La reflexión consciente es la herramienta más poderosa que tienes para tomar control de tu mente y de tus decisiones. Cuando reflexionamos de manera profunda, no solo vemos nuestros pensamientos, sino también la verdad detrás de ellos. Este proceso de autoobservación nos permite entender qué creencias limitantes tenemos, qué miedos nos están controlando y cómo podemos superarlos. La reflexión consciente es una manera de liberarte de las cadenas invisibles que te mantienen atado. Tómate un momento cada día para estar solo contigo mismo, para preguntarte, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué quiero de la vida? Y desde allí, comienzas a crear una visión más clara de lo que verdaderamente importa. Cada día estamos tomando decisiones, algunas pequeñas, otras trascendentales. Pero aquí está la verdad. Las decisiones que tomas hoy son las que definen tu mañana. Si bien no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, siempre tenemos el poder de decidir cómo reaccionar ante ello. Nietzsche nos invita a ser los arquitectos de nuestra propia vida. No seas una víctima de tus circunstancias. Sé el creador de tu destino. Si quieres cambiar tu vida, cambia las decisiones que tomas todos los días, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Decide levantarte cada vez que caes. Decide aprender de cada error. Decide ser la mejor versión de ti mismo, aunque el camino sea difícil. La vulnerabilidad no es debilidad, es fuerza. Es la valentía de mostrarnos tal como somos, sin temor a ser juzgados o rechazados. Nietzsche, al igual que otros grandes filósofos, entendía que la autenticidad es la base de nuestra libertad. Y la autenticidad solo puede alcanzarse cuando dejamos de esconder nuestras inseguridades y aceptamos nuestras imperfecciones. Si dejas de luchar contra lo que te hace diferente, puedes comenzar a usar esas diferencias para crear una vida más rica y más completa. La vulnerabilidad es el terreno donde se cultiva la verdadera fuerza, porque solo cuando aceptamos nuestra fragilidad podemos empezar a sanar y crecer. No temas ser vulnerable, porque en esa vulnerabilidad está el poder de conectar con los demás y, más importante aún, contigo mismo. Una herramienta simple pero poderosa para controlar nuestra mente y transformar nuestra realidad es la práctica de la meditación y la atención plena. Si bien puede parecer un concepto sencillo, cuando realmente lo practicamos, nos damos cuenta de que puede cambiar nuestra forma de vivir. La meditación no es solo relajación, es el acto de estar plenamente presente en el momento, sin juicio, sin distracciones. Cuando te dedicas a estar presente contigo mismo, estás tomando control de tu mente, dejando ir los pensamientos negativos y permitiéndote experimentar la paz que siempre estuvo dentro de ti. Si quieres liberarte del caos emocional y mental, empieza por practicar la atención plena, aunque sea solo unos minutos al día. La forma en que ves el mundo define cómo lo vives. Si sigues mirando la vida desde el mismo ángulo, los mismos problemas seguirán apareciendo. Cambiar tu perspectiva es una de las maneras más poderosas de transformar tu realidad. A veces, solo hace falta un pequeño cambio en cómo percibimos una situación para verla con una nueva luz. Cuando te encuentras atrapado en el sufrimiento, en la frustración o la desesperación, intenta tomar un paso atrás y preguntarte, ¿cómo puedo ver esto desde otro ángulo? ¿Qué lecciones hay aquí que aún no estoy viendo? Este cambio de perspectiva te liberará, permitiéndote avanzar con una claridad renovada. Hoy es el primer día de tu nuevo viaje. Ya no estás limitado por tus miedos, tus dudas, ni por las expectativas de los demás. Tienes el poder de cambiar, de crecer, de encontrar la paz en medio del caos. Todo lo que necesitas para comenzar está dentro de ti. Así que, estás listo para dar el primer paso. La vida no va a esperar. Es tu momento. Levántate y empieza a crear la vida que mereces. La mente humana y el poder del pensamiento. La mente humana tiene un poder inmenso, y lo que pensamos, creemos. Todo lo que somos, hemos sido creados por nuestros pensamientos. Si piensas que no eres capaz, eso será lo que verás en tu realidad. Si piensas que no mereces éxito, eso será lo que experimentarás. Nietzsche lo sabía muy bien. El que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo.
Pero el porqué comienza en nuestra mente. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, nuestras circunstancias nunca cambiarán. La mente es un campo de batalla donde las creencias limitantes y los miedos deben ser desafiados. Si puedes cambiar tu pensamiento, puedes cambiar tu vida. La mente no es tu enemiga, sino una herramienta poderosa que cuando la entiendes y controlas, se convierte en tu aliada. El impacto de las creencias limitantes. Las creencias limitantes son como cadenas invisibles que nos mantienen atrapados. Creemos que no podemos lograr algo, que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos ser felices. Estas creencias no nacen de la realidad, sino de pensamientos repetidos que hemos internalizado. Nietzsche hablaba sobre la importancia de cuestionar las creencias que nos limitan. La mente humana crea la realidad que conocemos, y si no desafiamos esas creencias, nunca alcanzaremos nuestro verdadero potencial. Si estás atrapado en una creencia limitante, es hora de romper esa cadena. La verdadera libertad empieza cuando te das cuenta de que todo lo que pensabas que no podías cambiar está bajo tu control. La ciencia del cerebro y la reprogramación mental. La ciencia moderna ha demostrado que nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar a lo largo de nuestra vida. Este fenómeno se llama neuroplasticidad y significa que puedes reprogramar tu mente. Los patrones de pensamiento, las emociones, incluso las creencias que tienes sobre ti mismo, son maleables. Lo que pensabas que era una limitación, ahora se entiende como una oportunidad de crecimiento. ¿Sabías que cada pensamiento que tienes puede reforzar o debilitar conexiones neuronales en tu cerebro? Cada vez que tomas una decisión positiva, cada vez que actúas con valentía, estás reconfigurando tu cerebro para que sea más fuerte, más resiliente. No importa cuántas veces hayas fallado en el pasado, siempre puedes reprogramar tu mente y empezar de nuevo. El poder del autodiálogo. Lo que te dices a ti mismo es más importante de lo que piensas. El autodiálogo es la conversación constante que tenemos con nosotros mismos. Y lo que decimos tiene un impacto directo en cómo nos sentimos y actuamos. Las palabras tienen poder. Si te hablas con amor, con compasión y con confianza, eso se reflejará en tu vida. Nietzsche nos invita a hacernos preguntas profundas, a desafiar nuestras creencias y a hablar con nosotros mismos de manera que nos impulse hacia adelante. Si cada día te repites que eres capaz, que mereces lo mejor, que eres fuerte, empezarás a creerlo. La mente responde a las palabras, y lo que le dices a tu mente se convierte en tu realidad. El miedo y la mente. El miedo es una de las emociones más poderosas que tenemos. Nos paraliza, nos impide tomar decisiones y nos mantiene en nuestra zona de confort. Pero aquí está la verdad. El miedo es solo una construcción de la mente. La mente humana tiende a enfocarse en lo peor posible escenario. Sin embargo, cuando nos enfrentamos al miedo, descubrimos que la mayoría de las veces lo que tememos no sucede. Nietzsche enseñó que la única forma de superar nuestros miedos es enfrentarlos, no huir de ellos. El miedo pierde su poder cuando lo miramos de frente y decidimos actuar a pesar de él. Recuerda, el miedo es un indicador de que estás creciendo, de que te estás desafiando. Si no enfrentas tu miedo, te quedarás atrapado en una vida limitada. Pero si lo enfrentas con coraje, descubrirás que lo que temías no es tan grande como pensabas. El principio de la autodisciplina. La autodisciplina es el arte de ser dueño de ti mismo, de tomar el control total de tus decisiones. La mente humana tiende a buscar la gratificación inmediata, pero la autodisciplina nos enseña a ir más allá de los impulsos temporales y a hacer lo que es necesario para alcanzar nuestros objetivos a largo plazo. Nietzsche entendía que la autodisciplina es clave para alcanzar la grandeza. No se trata de ser perfecto, se trata de ser constante y de seguir adelante, incluso cuando la motivación escasea. Cuando eres disciplinado, tu mente se alinea con tus metas y con el tiempo, esa disciplina se convierte en tu mayor fuerza. La mente puede ser entrenada para resistir las tentaciones, para mantener el enfoque y para tomar decisiones sabias, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Este es el momento para tomar control total de tu mente. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción que tomas puede transformarse en el motor que te lleva hacia una vida de libertad y poder. La libertad de pensar. Fuera de la caja. Vivimos en un mundo donde las normas están constantemente presentes, diciéndonos qué hacer, qué pensar y cómo ser. Pero ¿qué sucede cuando decidimos pensar fuera de la caja, cuando nos atrevemos a cuestionar todo lo que se nos ha enseñado? La mente humana tiene una capacidad ilimitada para crear, innovar y descubrir. La verdadera libertad mental llega cuando dejamos de seguir el camino trazado y comenzamos a trazar el nuestro. Nietzsche nos instaba a desafiar todo lo que nos limitaba, a no conformarnos con la realidad impuesta, sino a crear una nueva visión. Cada vez que sales de tu zona de confort, abres la puerta a nuevas oportunidades y experiencias.
La mente no está hecha para seguir reglas rígidas, está hecha para romperlas y construir algo nuevo. El poder de la emoción. La emoción es una fuerza increíblemente poderosa. No solo influye en nuestras decisiones, sino que también moldea nuestra realidad. Las emociones son las señales de nuestra mente, reflejan lo que está ocurriendo en nuestro interior. Nietzsche entendía que nuestras emociones no son débiles ni irracionales, son señales que debemos aprender a escuchar. La clave no es reprimirlas, sino entender qué nos están diciendo. Si puedes aprender a tomar control de tus emociones y canalizarlas, tendrás una fuerza interior que te empujará a tomar decisiones que transformarán tu vida. Las emociones no son lo que nos debilita, sino lo que nos guía hacia lo que realmente deseamos. El juego de la percepción. La forma en que vemos el mundo es el filtro a través del cual vivimos nuestras vidas. Cada persona tiene una perspectiva única. Lo que vemos a nuestro alrededor no es la realidad, sino nuestra interpretación de ella. Nietzsche hablaba de cómo la perspectiva influye en todo lo que somos. Si vemos el mundo como un lugar hostil, entonces ese es el mundo que experimentaremos. Si en cambio vemos el mundo como un espacio lleno de posibilidades, entonces ese es el mundo que encontraremos. Cambiar tu percepción puede cambiar tu vida por completo. La clave está en entender que aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos controlar cómo lo percibimos. Al cambiar tu perspectiva, comienzas a ver nuevas oportunidades, nuevas respuestas, nuevas formas de crecer. El poder de la acción. La mente es poderosa, pero las acciones son las que realmente transforman nuestra realidad. No basta con pensar en lo que podemos lograr. Necesitamos actuar. La acción es lo que convierte el pensamiento en realidad. Sin acción, los sueños se quedan en ideas vacías. La mente puede llenarse de miedos, dudas y preocupaciones, pero la única forma de superar esos bloqueos es actuar a pesar de ellos. Nietzsche hablaba de la importancia de ser valiente, de no dejar que la indecisión nos detuviera. Cada paso que damos hacia adelante, aunque sea pequeño, nos acerca a nuestro viento y nuestro objetivo. La clave está en no esperar a que todo sea perfecto para actuar, sino a lanzarse al vacío con la certeza de que el acto mismo de hacerlo es lo que nos llevará al siguiente nivel. El poder de la gratitud. La gratitud no solo es una forma de pensar, es una forma de vivir. Cuando te enfocas en lo que tienes, en lugar de lo que te falta, tu perspectiva sobre la vida cambia. La mente humana tiene una increíble capacidad para enfocarse en lo negativo, pero lo que realmente cambia nuestra experiencia es cuando decidimos buscar lo positivo. Nietzsche hablaba de la importancia de encontrar belleza incluso en la oscuridad, de ser agradecidos por las lecciones que nos da la vida. La gratitud tiene el poder de cambiar nuestra vibración, nuestra energía y, por ende, nuestra realidad. Si aprendes a ti agradecer, aunque en los momentos más difíciles, verás cómo todo lo que te rodea comienza a cambiar. La libertad de no ser perfecto. Vivimos en un mundo que nos exige ser perfectos, pero la perfección es una ilusión. La verdad es que todos somos imperfectos, y esa es nuestra mayor fortaleza. Nietzsche nos invita a aceptar nuestra humanidad con todos nuestros defectos y a ver en nuestras imperfecciones la belleza de ser genuinos. La perfección nos limita, nos hace sentir que nunca somos lo suficientemente buenos, pero la imperfección nos libera, nos da espacio para crecer, para evolucionar, para ser auténticos. Si dejas de intentar encajar en un molde perfecto y comienzas a aceptar quién eres en realidad, te sorprenderás de la fuerza que se libera dentro de ti. El valor de vivir auténticamente. En un mundo que constantemente nos dice cómo ser, el mayor desafío es vivir auténticamente. La mente humana está diseñada para adaptarse, para encajar, pero ser uno mismo, sin máscaras, sin ocultarse tras una imagen prefabricada, es un acto revolucionario. Nietzsche dijo que el hombre que no se enfrenta a la vida tal como es, no vive en absoluto. Vivir auténticamente es ser capaz de mirar el caos y la incertidumbre y decir, esto soy yo. La autenticidad no siempre es cómoda, pero es el único camino hacia la libertad verdadera. De nada sirve alcanzar el éxito si al final no sabemos quiénes somos. El vacío existencial. Nos han enseñado a temer al vacío, pero el vacío es la esencia misma de la existencia. En nuestra búsqueda incansable de propósito, muchos evitan mirar ese espacio vacío que está dentro de todos nosotros. Pero la verdadera libertad comienza cuando aceptamos ese vacío y lo usamos como un espacio para crear algo propio. No hay respuestas fáciles, y tal vez nunca las haya. La vida no tiene un significado inherente, pero es en esa ausencia de sentido donde encontramos la oportunidad de crear nuestra propia verdad. ¿Qué harás con ese vacío? ¿Seguirás huyendo de él? ¿O lo abrazarás y dejarás que te transforme? El fin de la ilusión de control. La mente quiere controlar todo.
desde los pensamientos hasta las emociones, desde las situaciones externas hasta los resultados futuros. Pero el control es una ilusión. Vivimos en un mundo impredecible, lleno de caos. La verdadera sabiduría no radica en intentar controlar lo incontrolable, sino en aprender a fluir con la corriente de la vida. El control es solo un refugio temporal frente a la tormenta, pero es la aceptación de nuestra vulnerabilidad lo que nos permite abrazar lo que realmente somos. La última reflexión. El despertar. Al final no hay respuestas claras, no hay fomífata, no hay fórmulas mágicas ni certezas absolutas. Nietzsche lo entendió bien. El que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Nos enfrentamos a la oscuridad de la vida, pero debemos asegurarnos de no perder nuestra humanidad en el proceso. Vivir es un acto constante de desafío, de aceptación y de transformación. Y en ese viaje cada uno de nosotros debe encontrar su propio significado, no a través de las respuestas fáciles, sino a través de la capacidad de aceptar la incertidumbre. Al final, la vida no es algo que simplemente pasa. Es algo que creamos, pieza por pieza, día tras día, en cada elección que hacemos, en cada pensamiento que decidimos abrazar. La pregunta no es si tienes control sobre la vida, sino si estás dispuesto a vivirla tal como es, sin temor, sin máscaras, solo tú y el vasto y misterioso horizonte de tu existencia.